Buenas tardes, profesor. Saludos. En esta oportunidad, vamos a conversar sobre la unidad o tema número 4 correspondiente a lo que es el Mesozoico, ¿sí? Sistemas Triásico y Jurásico y sistema Cretácico, así como la transición del Mesozoico al Cenozoico. En esta oportunidad, podemos hablar del Mesozoico en Venezuela, ¿sí? La era mesozoica o era de los dinosaurios, también como se le conoce zoológicamente, comprende de los periodos triásicos desde el 210 a 250 millones de años, y el Jurásico de 140 a 210 millones de años, y el Cretácico de 65 a 140 millones de años. En Venezuela se presenta mediante dos provincias muy diferentes, a saber, una de dominio epicontinental o autóctona y otra de dominio geosinclinal o alóctona. Los sedimentos que corresponden al dominio epicontinental autóctona se encuentran distribuidos en la cordillera de los Andes venezolanos, Sierra de Perijá, Serranía del Interior y en el subsuelo de Maracaibo, Barinas y Venezuela Oriental. Mientras que los sedimentos que constituyen el dominio geosinclinal alóctono conforman la cordillera de la costa, Serranía del Interior, las penínsulas de Paraguaná, Araya y Paria, Isla de Margarita y las demás islas del Caribe venezolano. Un punto interesante de notar es que en Venezuela la sedimentación correspondiente al periodo Triásico no ha sido establecida concretamente hasta el punto que se toma como inexistente en el país. Para el periodo Triásico-Jurásico hay una evidencia faunal donde indica una continuidad de agua entre la región del Caribe Atlántico y el Pacífico Oriental. En este periodo, en la Sierra de Perijá y el macizo del Baúl se desarrolló un intenso vulcanismo. En los Andes hay rocas volcánicas escasas en la formación La Quinta, en forma de lava diabásicas superficiales y diques intrusivos al oeste de Mérida y al noreste y al norte de Lagunillas son todos volcánicos en base de la sección tipo. En el Jurásico ya se había establecido una cuenca marina al norte de Venezuela que quizás cubrió desde la península de La Guajira hasta la isla de Trinidad. Evidencia por complejos arreciales transgresivos, sedimentos marinos, areniscas arcósicas y en la península de Paraguaná y calizas con fósiles en la cordillera de la costa. En un área positiva de Venezuela occidental al norte del cratón de Guayana se formaron una serie de estructuras Horst y Graben, donde se depositaron capas rojas de ambiente continental con algunos episodios lacustres. La estratigrafía del Jurásico está compuesta por la formación La Quinta. Esta unidad litroestratigráfica de ambiente continental es el producto de la erosión de los llamados preandes. La Quinta se originó en una depresión subsidente que fue llenada con capas rojas intercaladas con rocas silíceas volcánicas. La región de depositación parece haber estado cerca de un arco magmático ubicado al oeste y noreste de Colombia, con un cinturón de volcanes continentales en las zonas al oeste de dichos arcos. Las facies no rojas de la formación La Quinta en los alrededores de Mérida contiene fósiles de agua dulce y su posición estratigráfica indica una posible sedimentación relativamente más baja que la zona predominante donde se depositó la facie roja de dicha unidad litológica. En el proceso sedimentológico o sedimentario del Cretáceo ocurrieron eventos importantes marcados por una transgresión que cubrió todo el occidente de Venezuela sobre una penillanura paleozoica o triásica jurásica y una transgresión donde la subsidencia es uniforme y la facie del mar abriendo la formación Colón cubre gran parte del occidente de Venezuela. Sin embargo, debido a las variaciones que se producen en los bordes de la cuenca, se puede distinguir diferentes dominios en la sedimentación. Los sedimentos que corresponden al dominio epicontinental autóctona se encuentran distribuidos en la cordillera de los Andes venezolanos, Sierra Perijá, Sierra del Interior, en el subsuelo de Maracaibo, Barinas y Venezuela Oriental. Mientras que los sedimentos que constituyen el dominio geosinclinal alóctono forman la cordillera de la costa, Serranía del Interior, las penínsulas de Paraguaná, Araya y Paria, Isla Margarita y las demás islas del Caribe venezolano, como lo dije anteriormente.
Acá podemos ver lo que es la correlación estratigráfica del Mesozoica, tomado de geología de Venezuela y sus cuencas petrolíferas. Vemos lo que son las edades, el pérmico, el devónico, el silúrico, el ordovícico, el cámbrico y el precámbrico. Así como podemos ver acá la distribución de las unidades alóctonas y autóctonas de lo que estaba conversando anteriormente, tomado de geología de Venezuela de Mendoza, versión 5. Un punto interesante de notar es que en Venezuela la sedimentación correspondiente al periodo Triásico no ha sido establecida concretamente hasta el punto que se toma como inexistente en el país. Para el Triásico-Jurásico hay una tendencia faunal, como dije anteriormente, donde indica una continuidad de aguas en la región del Caribe Atlántico y Pacífico Oriental. En este periodo, la Sierra Perijá y el macizo del Baúl se desarrolló en un intenso vulcanismo. En los Andes hay rocas volcánicas escasas en la formación La Quinta, en forma de lava diabásica superficial y dique intrusivo al oeste de Mérida. Acá podemos la distribución de rocas jurásicas en Venezuela. 1, la Sierra de Perijá. 2, la cuenca del lago Maracaibo. 3, la subcuenca de Barinas. 1, 2 y 3, acá la subcuenca de Barinas. 4, serranía del interior. La estratigrafía del Jurásico está comprendida por la formación La Quinta. Esta unidad lithoestratigráfica ambiente continental es el producto de la erosión de los llamados preandes. La Quinta se originó en una depresión subsidente que fue llena con capas rojas intercaladas. Tenemos lo que es el Cretácico temprano. En el occidente, la sedimentación fue controlada en su inicio por el sistema de fallas de los grabenes jurásicos, como se puede evidenciar en los espesores de los clásticos arenosos de la formación Río Negro. A continuación, la subsidencia se estabilizó y el grupo cogollo carbonático se depositó en un extenso mar epicontinental transgresivo sobre Venezuela occidental. El equivalente clástico lateral hacia el cratón de Guayana lo conforma la formación Aguardiente. En la parte correspondiente a Venezuela central hay una representación, aunque desmembrado de una fase semejante y más antigua. En el frente de corrientes del norte del estado Guárico hay evidencias de una plataforma carbonática del Cretácico inferior o caliza de Macaira, mientras que en Venezuela Oriental la historia de sedimentación del grupo Sucre es indicativa de un margen positivo tipo atlántico. Se inicia como clásticos arenosos y algunas calizas de plataforma. Formación Barranquín, de espesor aparentemente más uniforme que su equivalente en Occidente, siguiendo a la depositación de la anterior. Se formaron una plataforma bien definida y extensa carbonítica clástica. Son las formaciones del Cantil y Chimona. Acá el cuadro de correlación de las unidades más importantes en el Cretácico temprano de Venezuela. La edad, lo que es albiense, el actiense, el barremiense y el neocamiense. Se indica conceptualmente, el Cretácico tardío, perdón, se indica conceptualmente la distribución de paleoambientes y unidades estratigráficas principales durante el Cretácico tardío en el norte de la placa sudamericana. A partir del final del Albiense, se inicia desde el este de Venezuela y de manera diacrónica hasta el oeste. La invasión marina que llegó a cubrir extensas zonas hacia el sur del país, las cuales se mantenían como áreas expuestas a la erosión desde finales del Jurásico o incluso desde finales del Paleozoico. Esta invasión marina coincide con el pulso mundial transgresivo del Cretácico tardío, responsable de la sedimentación de calizas, lutitas, aftanitas ricas en materia orgánica tanto en América como en Europa. Acá tenemos el cuadro de correlación de las unidades más importantes del Cretácico tardío. Un punto muy estudiado de mucha relevancia por su valor económico está reflejado en 3 depósitos sedimentarios durante el periodo Cretácico de la Venezuela occidental. Se depositó la formación La Luna y en el oriente las formaciones Navay y Querecual.
las cuales son consideradas como las rocas madres por excelencia en las cuencas petrolíferas de Venezuela. Tenemos lo que es el Cretáceo superior, donde podemos además definirlo como vida media. En las rocas de esta era abundan los fósiles de reptiles y de invertebrados más modernos. En sus comienzos, el Mesozoico se caracteriza por la ocurrencia de la actividad volcánica y por sedimentación debido a la separación de continentes o ruptura de Pangea hace 200 millones de años, como lo podemos ver acá. A mediados y finales de esta era, los mares invaden grandes áreas de Guayana, sectores de los Andes y la cordillera de la costa. Las rocas que se originaron son sedimentarias, casi en su totalidad, y aún conservan como tales dos provincias geológicas diferentes: Cordillera de los Andes, Sierra de Perijá, Serranía del Interior Oriental, y en el subsuelo de las cuencas de Maracaibo, Barinas y Venezuela Oriental, y la Cordillera de la Costa y Oriental y la Serranía del Interior, la península de Paraguaná, la isla de Margarita y demás islas del margen continental. La sedimentación tuvo lugar entre dos eventos tectónicos mayores: la orogénesis permotriásica y del Cretáceo superior, que permitieron que las áreas más elevadas no se inundaran durante gran parte de esta era. Tenemos lo que es el Triásico. A nivel mundial comienza el proceso de separación continental y la aparición de los reptiles. En Venezuela hay una intensa actividad volcánica y se forman los minerales que contienen cobre, grafito y níquel, entre otros. Tenemos lo que es el periodo Jurásico, ruptura de Pangea, separación de la India y África, Australia, América y la Eurasia. Intensa actividad tectónica, aparición de las aves y de las coníferas, predominio de los grandes reptiles, mientras que en Venezuela hay una gran actividad erosiva y orogénesis en los Andes, Perijá y Cordillera de la Costa. Se forma una gran cuenca al norte del país, en la cual se depositan los materiales del Cretáceo. Tenemos lo que es el Cretácico, separación de Norte y Suramérica, grandes invasiones marinas, extinción de los grandes saurios. En Venezuela, los mares avanzan hasta el borde septentrional del escudo de Guayana y hay distinta actividad orogénica en las cordilleras. Se acumulan grandes cantidades de materia orgánica y sedimentos que posteriormente originan y contendrán los hidrocarburos. Tenemos que los geólogos, al estudiar el Mesozoico en Venezuela, dividen al país en tres grandes regiones: el occidente de Venezuela, área comprendida entre norte y centro del Táchira, sur del estado Mérida, Valle, Serranía de Falcón, Lara, Yaracuy y el norte de la Sierra de Perijá. Durante el Triásico-Jurásico estuvo sometida a una deposición continental en la que se acumularon sedimentos rojizos y granulometría variada, además de producirse un proceso erosivo que dieron origen a una penillanura. Hoy en día se han encontrado troncos con alto valor y contenido de silicio y fósiles animales como escualos con presencia de escamas y dientes. Algunos expertos han considerado el posible desarrollo de grandes reptiles. Para el comienzo del Cretácico, el área recibió la primera transgresión marina y se desarrollaron arrecifes coralinos, peces, radidarios, pelicípodos y otros. Pero el mar continuó su avance a Colombia, Ecuador, Perú y la cuenca del Alto del Amazonas. Esto permitió la formación en Mérida de una isla y un mar hasta un río Arauca, en la que los sedimentos arenosos y de carbonato y calcio se acumularon hasta formar posteriormente en petróleo y caliza. Ya a finales del Cretáceo ocurrió una regresión por orogénesis. Otra de las regiones es el Mesozoico en el sistema montañoso del Caribe. Desde el principio del Paleozoico hasta el Triásico-Jurásico se formarían depósitos en las rocas, lo cual conduciría a dar como resultado estructuras discordantes. Pero en el Triásico-Jurásico ocurrió una transgresión marina, pero por ello sufrieron metamorfismos regionales e intrusiones ígneas que originó montañosas estructuras. El vulcanismo y levantamiento tectónico de dirección este-oeste, así como una gran sedimentación calcárea, sucedió a finales del Cretáceo. Está también lo que es el Mesozoico en la región de la Venezuela Oriental. Analizando los sedimentos, los estudios en el área y los estudios litológicos de la región presentan correlación en cuanto a la edad.
tipo de roca con la secuencia sedimentaria mesozoica de los Andes, lo que puede atribuirse a procesos sedimentarios iguales. Estamos hablando entonces de una transgresión marina norte-sur con variabilidad granulométrica en la sedimentación y regresiones marinas en forma cíclica. En el macizo del Tinaco, la transgresión marina produjo una acumulación de sedimentos con alto contenido de carbonato de calcio, arena y en el sur del estado Monagas fósiles marinos. El proceso sería, por consiguiente, discordante sobre el basamento del escudo de Guayana. Un posible levantamiento tectónico en el sur de Guárico, Anzoátegui y Monagas hizo retroceder al mar a finales del Cretácico. Y a finales de la era mesozoica, la cordillera de la costa emergió. Se cree que debido al choque entre la placa del Caribe y la suramericana. Posiblemente las formaciones mesozoicas deformadas a causa de la orogénesis del Pérmico-Triásico y las formaciones del occidente del país, Triásico-Jurásico, son de carácter continental no metamorfizados. Se encuentran entre sus componentes conglomerados rojos o verdosos, areniscas arcillosas de color rojo, esquisto, cuarzo, sericítico, calizas, gnei microlina, esquistos cercítico, esquistos grafitosos, cuarzo albita, calcita, anfibolita, epidovita, caliza cristalina y esquisto micáceo. Gracias.